Y el término de soberanía alimentaria en el país. En la Constitución nos dice que tenemos un derecho humano a una buena alimentación. Bienvenido y bienvenida a Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Un programa en el que podrás informarte sobre temas ambientales y las problemáticas que están afectando a las comunidades. Iniciamos. Si solo tuviéramos un poquito más de conciencia, el mundo no estaría como se encuentra hoy. Si solo cambiaríamos nuestra forma de actuar, podríamos recuperar la salud del planeta Tierra. Acumba, yeah, yeah, yeah. Il est jamais trop tard pour changer de vie. No es tarde para cambiar, en armonía con el cielo. Muy buenos días amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de la red informativa de ARPAS. Bueno, esto es una vez más Ecotopía, un espacio donde usted podrá conocer sobre diversos temas ambientales. Hoy nos acompaña Carolina Amaya, cuando ella más adelante vamos a estar conversando con ella. Nos viene a hablar sobre cambio climático. Vamos a estar hablando también sobre una propuesta de ley que ya está en manos de la Asamblea Legislativa, y también vamos a estar conociendo sobre los impactos del cambio climático y de qué manera están sufriendo las comunidades de escasos recursos, que sin duda son las más afectadas debido a los embates del cambio climático. Y bueno, se ha generado mucha información durante la semana pasada, durante los días de fines de semana, y también se está generando información sobre temas ambientales. Sobre esto vamos a ir a nuestra sección titulada Eco Breves. Nuestra compañera Kenia Valencia nos ha preparado un material muy interesante. Le invito, amigo y amiga, para que lo escuche. Eco Breves, información del acontecer ambiental a nivel nacional. Las noticias más destacadas. Eco Breves. Recientemente, organizaciones que conforman el Foro del Agua expresaron su preocupación y rechazo ante el anuncio del presidente de la República de entrega de 147 proyectos de construcción que se desarrollarán en el área metropolitana de San Salvador. Representantes del foro consideran que esta medida impactará de manera severa y negativa el derecho humano al agua de la población salvadoreña, así como la sustentabilidad de los ecosistemas, ya que existe crisis de desabastecimiento en zonas populosas de la capital. Continúa el debate sobre la prohibición de la minería metálica en el país. En una conferencia de prensa, organizaciones sociales, comunitarias y académicas reiteraron la necesidad de promover acciones que prohíban de manera definitiva la minería metálica en el territorio nacional. En este sentido, urgieron a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del proyecto de ley de prohibición de minería metálica en El Salvador, presentado recientemente por la Iglesia Católica y la UCA. Representantes del Comité Ambiental de San Julián se reunieron con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería para denunciar diferentes casos de deforestaciones ilegales en las comunidades Los Ángeles y Hacienda Los Lagartos, las cuales han disminuido la cantidad de agua en la zona, poniendo en riesgo los medios de vida de la población. El comité solicitó al MAG que verifique la legalidad de los permisos ambientales en la zona y que suspenda la emisión de permisos de tala, además de realizar una inspección en los territorios para verificar los daños ocasionados al medio ambiente. Eco Breves, información del acontecer ambiental a nivel nacional. Las noticias más destacadas. Eco Breves. ¡Qué lindo se ve ese anillo de 24 quilates! ¿Sabías que para hacer un anillo de oro se utiliza aproximadamente 20 toneladas de químico venenoso, como el cianuro, que son absorbidos por la tierra y contaminan los ríos? ¿Cambiarías tu vida por unas onzas de oro?
Hoy más que nunca, exijamos a la Asamblea Legislativa que apruebe una ley que prohíba la exploración y explotación minera en El Salvador. Vida sí, minería no. Un mensaje de la red informativa de ARPAS. ¿Qué está pasando en nuestro país con el medio ambiente? ¿Cuál es la lucha de las organizaciones? Ecoentrevista, con el análisis y discusión de los temas más relevantes. Ecoentrevista. Muchas gracias a Kenia Valencia por ese material informativo Ecobreves muy interesante. Y bien, como le adelantábamos anteriormente, nos acompaña en esta ocasión Carolina Amaya. Ella es representante de la campaña mesoamericana de justicia climática y precisamente nos viene a hablar sobre este importante tema, el cambio climático. Muy buenos días, Carolina. Bueno, gracias Ale, gracias a ARPAS por esta invitación y muy contenta de que en estos espacios alternativos se discutan temas relevantes como es el clima y sus impactos en la población. Por supuesto. Carolina, mucho se habla sobre cambio climático, pero nos gustaría saber qué es el cambio climático y por qué nuestro clima está cambiando. Yo creo que esta pregunta hay que también hacérsela a los radioescuchas, es decir, ¿sí? La pregunta es, ¿está cambiando el clima? ¿Qué hemos percibido y qué hemos sentido como población en las comunidades de estos cambios de clima? Entonces, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático no es más que el aumento de la temperatura media global del planeta Tierra. Nosotros como seres humanos a veces nos cuesta como entender estos temas que parecen que son técnicos científicos, pero son más humanos y humanas. Por ejemplo, nosotros como personas tenemos una temperatura corporal de 37 grados. Si a ti te aumenta 37.5 grados, es decir, te ha aumentado 0.5, es decir, la mitad de fiebre. Uno. Pero eso te está generando fiebre, dolor de cuerpos, y quienes nos escuchan saben que si eso aumenta a 38, es decir, te ha aumentado 1 grado, es decir, está ya corriendo riesgo que te pueda dar una convulsión, entonces tenés que ingresarte lo más rápido posible al hospital. Entonces, eso mismo está pasando con el planeta. El planeta, por todo lo que tiene que ver con la contaminación, la deforestación, el uso de todo esto de combustibles fósiles, llámese combustibles fósiles, gasolina, diésel, etcétera, ha aumentado la temperatura media global del planeta Tierra a 1 grado tal que ha generado cambios en el sistema climático de la Tierra. Sí, cuando hablamos sobre cambio climático, ¿qué es lo que la gente percibe? Por ejemplo, de pronto demasiada sequía o de pronto demasiadas lluvias. Bueno, hay que entender que los cambios no son tan de un día para otro, es decir, para concluir que es el efecto está asociado al cambio climático, son estudios que hay que hacer de 30 años. O sea, en 30 años se estudia y se analiza el comportamiento del sistema climático de la Tierra y se puede deducir y concluir que es cambio climático. Pero la población percibe, por ejemplo, hemos tenido estos últimos 3 años, 2012, 13, 14 y 15, déficit de precipitación, es decir, ha habido menos lluvia que lo normal. Y eso ha hecho que muchos ríos, como los Naranjos en Aguachapán, como ríos en el occidente del país, como el Jiboa, estén casi secos. Es decir, según el Observatorio Ambiental, estos 4 años de sequía nos han dejado a nosotros más o menos aproximado de 90% de reducción en los caudales superficiales y más o menos un 75% en los mantos acuíferos subterráneos. Entonces, cuando la población, cuando se declara en San Salvador, emergencia, ¿verdad? Emergencia hídrica, esto está estrechamente asociado a los déficits o la reducción de lluvia. Eso es un impacto que puede perfectamente ser palpable y sentido por la población. Y precisamente sobre eso quiero conversar. ¿Cuáles son los principales impactos que se están sintiendo en las comunidades y desde su punto de vista, cuáles son las medidas que están tomando instancias gubernamentales, pero también los movimientos sociales para proteger a las comunidades y los bienes naturales? Bueno, la población ha de recordar, ¿verdad?, que aquí pasamos de manera rápida de las inundaciones a la sequía. Tuvimos un trienio de inundaciones, 2009, si recuerdan, tuvimos a Ida,
2010, 2011 cerramos con la 12E, es decir, precipitaciones que nos llevan a pérdida de cultivos, pérdida de la seguridad alimentaria y principalmente pérdidas de aquellos medios de vida de poblaciones que dependemos de lo que la naturaleza nos da, es decir, somos poblaciones ecodependientes. Luego sigue el siguiente trienio, bueno, casi 4 años, 2012, 13, 14 y 15, reducción de la lluvia, y esto a la vez, ¿qué es lo que trae? Trae más proliferación de enfermedades muy sentidas por la población y por supuesto pérdida también en aquellos medios de vida de subsistencia como es la agricultura, y por supuesto que la gente siente que dependen del agua que del río, del agua que da la quebrada, aquellos mantos acuíferos superficiales que cada vez tienen menos agua. Son parte de los impactos que se perciben en la población. Y bien, bueno, gracias. Ha llegado el momento de hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a continuar con Ecotopía, un espacio ambiental donde usted puede conocer sobre los temas que son noticia en el ámbito ambiental de nuestro país. El Reglamento Técnico Salvadoreño de Farmacovigilancia es el instrumento que establece las actividades relacionadas a la vigilancia de la efectividad y seguridad de los medicamentos, que son de cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones públicas y autónomas, prestadores privados de servicios de salud, profesionales de la salud, productores, distribuidores y comercializadores de medicamentos. Conoce el reglamento descargándolo del Centro Virtual de Documentación de la página web del Ministerio de Salud, www.salud.gov.sb, o puede solicitarlo al Centro Nacional de Farmacovigilancia, al correo electrónico farmacovigilancia@salud.gov.sb. Sistema Nacional de Farmacovigilancia, Ministerio de Salud, con el apoyo de ASPS y Farmacéuticos Mundi, con el financiamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXID. La historia de nuestra tierra y los caminos recorridos por nuestro país llevan la huella imborrable de hombres y mujeres que día tras día han hecho de El Salvador el mejor hogar para ti, nuestra familia y nuestros hijos. Cuidarla, protegerla, servirla y defenderla a toda hora será siempre la orgullosa tarea de personas como tú y como yo, que luchamos juntos por un El Salvador seguro para todos. Héroes de El Salvador. Policía Nacional Civil. Ojalá y le vayas a contar a alguien sobre esto, porque si le contás, ya sabes lo que te puede pasar, ¿oíste? La violencia social puede afectar a cualquier miembro de tu familia, vecino, amigo o conocido, y es necesario denunciarlo. Si eres víctima o conoces a alguien que sufre de maltrato físico, sexual, psicológico o amenazas, no dudes a acudir a unidades de salud, seguro social u hospitales, Policía Nacional Civil, Fiscalía u oficinas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ellos te apoyarán y te protegerán ante cualquier tipo de violencia. Ante la violencia, la atención es tu derecho. Una campaña de Save the Children. Por supuesto, continuamos en su programa Ecotopía, transmitido por las 22 emisoras comunitarias asociadas a ARPAS. En esta ocasión nos acompaña Carolina Amaya, representante de la campaña mesoamericana de justicia climática con el tema cambio climático. Carolina, estábamos comentando sobre las medidas que se están tomando para enfrentar el cambio climático de parte de las instancias gubernamentales, pero también de los movimientos ambientales. Pero sabemos que recientemente varias organizaciones presentaron una propuesta de ley marco a la Asamblea Legislativa, que es precisamente sobre cambio climático. Cuéntenos qué se pretende con esta ley, cuál es el espíritu de ella. Bueno, quizás rápidamente decir que dentro de las alternativas que se están gestando, hay alternativas que son más autónomas desde las comunidades. Esas comunidades que se lanzan a la calle a protestar por defender el agua, por proteger el bosque, son parte de las medidas. Pero también hay medidas desde las organizaciones no gubernamentales, justamente como la propuesta que acaba de mencionar. En los últimos 2 años, 2015-2016, a través de una consulta bastante participativa, más o menos 2.000 personas entre iglesias, campesinos, mujeres, juventud, pueblos indígenas, se gestó
un proceso de consulta, participación para la construcción de la propuesta de ley marco de cambio climático. Es decir, ha sido una propuesta consultada desde el sentir de la gente, desde la opinión de la ciudadanía, ¿verdad? Y esta propuesta se materializó en una iniciativa de ley que se presentó a la Asamblea Legislativa en junio del año recién pasado. Es decir, la propuesta es una propuesta de política pública que pretende institucionalizar, por ejemplo, aquellos instrumentos que hoy por hoy tiene, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, como es el Plan Nacional de Cambio Climático. Es decir, creemos nosotros que esta propuesta institucionaliza, da también los aportes para la protección de aquellos bienes naturales que son claves para la subsistencia de la gente. Es decir, mandata al Estado a proteger las cuencas, a proteger las fuentes hídricas, mandata al Estado a hacer transiciones de agricultura hoy por hoy tóxica, basada, ¿verdad?, en agrotóxicos, a una agricultura más agroecológica. Es decir, manda a proteger aquellos medios de vida que son hoy por hoy principales afectados por la crisis climática, e institucionaliza ya sea propuestas de políticas y planes que hoy rigen el quehacer en materia de cambio climático del Estado y del gobierno. Bueno, para que no me quede tanta la duda, esta ley también mandata al Estado a seguir protegiendo la cordillera del Bálsamo en el Departamento de la Libertad. Mandata no solo la cordillera del Bálsamo, mandata proteger el Cerro San Jacinto, mandata proteger aquellos mantos acuíferos superficiales, principales mantos acuíferos subterráneos, mandata a proteger los territorios ecológicamente ricos y que representan hoy por hoy un medio de vida para la población. Por supuesto, a nivel comunitario, ¿cómo se beneficiarán las comunidades con esta propuesta de ley, Carolina? Porque sabemos que hay personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que son afectadas por las lluvias intensas o por las sequías. Entonces, ¿de qué manera suma para proteger la vida de estas personas? Bueno, la ley tiene un principio fundamental, que es el principio del reconocimiento de la vulnerabilidad, ¿verdad? Y eso lleva a que aquellas poblaciones que hoy por hoy viven en una condición de riesgo sean prioritarias a la hora de tomar decisión, o sea, sean el principal quehacer del Estado salvadoreño a la hora de tomar decisiones que vayan en acciones de prevención, en acciones también al final de emergencia también, es decir, que sean los primeros en ser atendidos, pero también en aquellas acciones que vayan en función de salvaguardar los bienes naturales que hoy por hoy se ven amenazados. Por ejemplo, estamos hablando de las principales fuentes de agua, estamos hablando de semillas, por ejemplo, nativas que son más resistentes a las olas de calor, y estamos hablando también de proteger a poblaciones que hoy por hoy están en esas condiciones de vulnerabilidad. De llegarse a aprobar este anteproyecto de ley, ¿de qué manera la población se puede ir sumando a cambiar la situación climática que tenemos? Bueno, la población se suma desde el momento en que la población reconoce que es dependiente de esos medios de vida. Sí. Cuando la población reconoce y exige sus derechos, porque la ley lo que pretende es crear las garantías necesarias para el cumplimiento de los derechos de estas poblaciones más vulnerables. Entonces, cuando la población se suma, demanda, exige, se moviliza, se pronuncia, ¿verdad?, refuta lo que no está de acuerdo, desde ese momento la población está siendo parte de la construcción de una política pública y la construcción de un Estado de Derecho que tiene que garantizarnos a los y las salvadoreñas las garantías necesarias para la seguridad en frente a este tipo de fenómenos. ¿Llamaría usted a la población a tomar un papel protagónico en cuanto a la exigencia para que se apruebe este anteproyecto de ley? Porque hace falta hay un camino muy largo que recorrer. Vemos de que de pronto no tenemos una ley general de aguas, no tenemos la ley, por ejemplo, de soberanía alimentaria. Entonces, ¿de qué manera se suman? Bueno, la población puede sumarse desde ir a la casa de los diputados y diputadas en los departamentos donde se viven a presionar, pero también venir a la Asamblea Legislativa. Lastimosamente vivimos en un país en donde si no nos pronunciamos, si no salimos a las calles a protestar, no se nos escucha. Entonces yo creo que de esta forma se nos puede ser más escuchados en la medida que nosotros
nos pronunciemos públicamente a favor de un marco jurídico que favorece principalmente a este tipo de población. Y bien, Carolina Maya, ¿podría resumirnos en una frase por qué cree que es importante priorizar las medidas a enfrentar por el cambio climático? Bueno, primero porque no tenemos otro planeta, no hay planeta B, esta es la única casa que tenemos, ¿verdad? Y no hay otra. A vos, si no te gusta tu casa, te podés ir a vivir a otro lado, pero si no te gusta este planeta, estás jodido. Sí. O sea, necesitamos cuidar ese planeta. Segundo, porque somos poblaciones más vulnerables del mundo. El Salvador, al igual que otros países de la región, ha estado en los top 10 de los principales lugares de vulnerabilidad a nivel mundial. Tercero, porque somos personas, somos sujetos de derecho. Y el ser sujeto de derecho nos da a nosotros, digamos, el poder para exigir la prevención como un derecho. Y cuarto, porque ya no tenemos tiempo. Sí. Es decir, la crisis climática va aumentando, se van agotando los bienes naturales y el tiempo que nos queda como civilización podría ser muy poco si no tomamos medidas urgentes ahora en día. Por supuesto. Bien, muchas gracias, Carolina. Esto ha sido la entrevista de Ecotopía. Vamos a ir a escuchar un nuevo material titulado Curiosidades Verdes a cargo de nuestra compañera Kenia Valencia. Historia e información curiosa de nuestro medio ambiente. Conócelos en Curiosidades Verdes. Hoy celebramos el Día Mundial de la Justicia Social. Una fecha que nos recuerda que diariamente debemos hacer esfuerzos para erradicar la pobreza, promover la igualdad y equidad de género y el acceso al bienestar social para todos y todas. La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera de los pueblos. Considerando que nuestra sociedad y cultura están integradas en un sistema ecológico vital, el cuidado del medio ambiente y la reducción de riesgos ambientales juega un papel fundamental en mejorar el bienestar humano y la equidad social. Por esta razón, además de luchar para una distribución equitativa de los bienes y la igualdad de género, se vuelve fundamental promover una sociedad que respete los límites de la naturaleza y no altere sus sistemas de subsistencia. Solo así podremos avanzar hacia una justicia social. Historia e información curiosa de nuestro medio ambiente. Conócelos en Curiosidades Verdes. Muchas gracias, Kenia Valencia. Por ahí escuchábamos Curiosidades Verdes. En este espacio nos acompañó Carolina Maya, representante de la campaña mesoamericana de justicia climática. Estuvimos abordando el tema de cambio climático. Fue un gusto estar con usted. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por darle espacios para que la voz de las mujeres también se haga pública y se pueda posicionar en estos medios. Por supuesto, recordarle a nuestra audiencia que este es un espacio en el que usted más adelante inclusive podrá hacer denuncias de lo que está pasando en sus comunidades. Y bien, ¿algo más que agregar, Carolina? Bueno, o sea, nada, que el tiempo se nos agota, creo yo. En materia ambientales no hay mucho tiempo y que hagamos el tiempo, ¿verdad? Para que tenga más vida el planeta. Entonces, que hagamos el tiempo y nosotros lo podemos hacer como personas. Ahí el mensaje. Le invitamos a usted que nos está escuchando a sintonizar Ecotopía el próximo lunes a las 10:05. Esto fue Ecotopía y su servidor Alex Mejía. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol empezaron a actuar. Más calor,
ya no actúa como ayer. Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental, ha llegado a su final. Sintonízanos el próximo lunes a la misma hora por esta emisora asociada a ARPAS. Ecotopía, una producción de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES y ARPAS.